La niña tenía la cara oscura y los ojos como endrinas. La niña llevaba el cabello partido en 2 mechones trenzados a cada lado de la cara. Todos los días iba a la escuela con su cuaderno lleno de letras y la manzana brillante de la merienda. Pero las niñas de la escuela le decían «niña fea» y no le daban la mano, ni se querían poner a su lado ni en la rueda ni en la comba. «Tú vete, niña fea». La niña fea se comía su manzana mirándolas desde lejos, desde las acacias, junto a los rosales silvestres, las abejas de oro, las hormigas malignas y la tierra caliente de sol. Allí nadie le decía «vete». Un día la tierra le dijo «tú tienes mi color». A la niña le pusieron flores de espino en la cabeza, flores de trapo y de papel rizado en la boca, cintas azules y moradas en las muñecas. Era muy tarde y todos dijeron «qué bonita es», pero ella se fue a su color caliente, al aroma escondido, al dulce escondite donde se juega con las sombras alargadas de los árboles, flores no nacidas y semillas de girasol. La niña fea, un cuento de Ana María Matute en la voz de Gabriela del Campo. Hoy, en esta primera parte del reportaje que hemos dedicado a Ana María Matute, nos vamos a centrar en su infancia. Una infancia rota con el estallido de la Guerra Civil en 1936, cuando la escritora contaba 11 años, precisamente como la niña a la que acabamos de escuchar. Ana María, nacida en Barcelona, en el seno de una familia acomodada, sintió pronto la hostilidad del mundo que le rodeaba. Una madre estricta, unas monjas represoras y unas compañeras de clase que la hacían objeto de su burla por ser tartamuda. La opresión del entorno la abocó a la escritura y la lectura como refugio. La autora de Olvidado Rey Gudú mantiene a los 72 años su jovialidad y su capacidad de asombro ante las cosas. Habla como una niña, como la niña que en verdad nunca dejó de ser, a borbotones de forma torrencial. Ana María escuchaba embelesada los cuentos que le contaban la tata, la cocinera y las criadas de la casa. Historias de príncipes, hadas y brujas que estimularon su imaginación. A los 5 años ya sabía leer y escribir. Estudió en un colegio de niñas bien, regentado por las Damas Negras. Uno de los principios pedagógicos de estas monjas era leer poco, novelas ninguna. Ironías de la vida, de esas aulas saldría una de las grandes escritoras españolas del siglo XX. Sí, porque leer poco, pues leer, excepto los libros estos santos que ya nos hacían leer, unos peñazos increíbles, ¿no? Unas tonterías llamando bobadas. Entonces, excepto eso, era leer, y novelas ninguna. Las Damas Negras separaban a las niñas en función de su clase social. Naturalmente, las marginadas eran las que estudiaban gracias a una beca y cuyos padres no podían costear al 100% su formación. En un mundo de pecado, el demonio era una constante amenaza. Una noche, el padre de Ana María entra en el dormitorio de las niñas y se encuentra a la más pequeña temblando y aterrorizada. ¿Qué te pasa? Estaba la niña blanca temblando, con sudor, y se sentó en su cama. Y le digo, pero niña, ¿pero qué te pasa? Pero que es que el demonio, el demonio, el demonio. Y él le dijo, pero el demonio no viene aquí a molestar a las niñitas. Y ella se le quedó mirando y le dijo, ¿no serás tú el demonio? Eso es tremendo, ¿no? Hace reír, pero escalofría, espeluzna, ¿eh? Ana María fue una niña marginada, una niña tartamuda que permanecía callada para evitar que sus compañeras de clase se burlasen de ella. Porque los niños son muy crueles. Y claro, una niña tartamuda, sobre todo en aquella época, las otras niñas no se reían y todas esas cosas. Ana María desesperaba a su madre, una castellana ordenada y severa, que no entendía, por ejemplo, que su hija perdiese un zapato, que llevase siempre la ropa desaliñada o que llenase los cajones de su habitación con 1000 cachivaches extraños. Lo que le molestaba era mi manera de ser, mi carácter, que era una niña que distraída, que era una niña, según ella, claro, que no prestaba atención a las cosas, era muy mala estudiante. Claro, yo no le contaba a ella, es que las niñas se ríen de mí, porque esas cosas los niños no lo cuentan. Y que yo tenía un carácter, se ve que por lo visto, muy especial, y era muy tozuda. Cuando no quería hacer una cosa ya podían caer rayos y truenos que yo no la hacía. Ya podían caer rayos y truenos, que si yo no quería hacer una cosa, no la hacía.
Claro, eso tiene que desesperar mucho a una persona mayor. En fin, el de su madre y el suyo eran dos mundos enfrentados. Toda mi infancia me la he pasado deseando que me dejaran en paz. El destino inevitable de este desencuentro madre-hija era el cuarto oscuro. Un castigo que aterrorizaba a sus hermanos y encantaba a la pequeña Tutitos, apodo familiar de Ana María. Yo incluso hacía cosas que sabía que no les gustaban para que me metieran allí. Y allí yo lo pasaba fenomenal. Yo tenía allí mi mundo, mi vida, mis trasgos, mis duendes, mis historias. Yo me inventaba, yo era muchos personajes. Me ponía a los amigos de mis hermanos y eran muchos personajes. A veces era una cosa, a veces era otra. El cuarto oscuro, donde el castigo se convertía en regocijo. Allí se encontraba a sus anchas, sin que nadie la molestase. A los adultos no los entendía y las niñas de clase se reían de su tartamudez, así que se hizo amiga de las cosas, de los objetos. Es una cosa que yo he visto que muchos niños la hacen, ¿eh? Hablan con los objetos, hablan sobre todo con sus objetos personales, ¿no? Yo me acuerdo también nosotros de niños, en aquella época se estilaba, yo no sé si ahora se estila, que los niños teníamos nuestros cubiertitos de plata con nuestras iniciales, nuestros vasitos de plata. Cuando nacías siempre había alguien que te los regalaba y eso. Bueno, pues yo con mi tenedor y mi cuchara, que tenían mis iniciales, yo hablaba con ellos, eran unos amigos míos, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues con todo, con lápices, con los cuadernos, con todas las cosas, con los muñecos, por supuesto, hablaba también, pero menos, fíjate, con los muñecos que con los objetos, sí. Y luego a mí me encantaba pues meterme en la cocina, y cuando ya estaban así todo recogido y así, entonces habría una gran alacena que había donde había cacharros, y yo allí hablaba con los cacharros y con todo eso. Para mí tenían personalidad, la tetera era como una madre, y con las tazas eran sus hijitos y todas cosas así. Por ejemplo, fíjate, te voy a decir una cosa, a mí me da todavía hoy día, mucha angustia que se mezclen familias, que yo digo. Fíjate, eso no tiene nada que ver con elitismos, ni con racismos, ni con nada de eso. Pero eso de que las cucharas de una familia y las cucharas se mezclen, ¿por qué no? Ahora estarán llorando, porque una cucharilla se ha perdido entre unos que no son de su familia, no los conoce, y estará llorando, estarán sufriendo, y cogiendo y poniéndolas otra vez en el lugar que les correspondía, para que no las separaran de sus familias. Y eso. El suyo era un mundo hecho a medida, en el que no cabían imposiciones externas. Le gustaba leer y escribir, dibujar y, sobre todo, fantasear. Todo lo que fuera visitas, fiestecitas de cumpleaños de niñas, y yo no quería ir nunca, iba a rastras. Todo lo que fuera cosas de compromiso, de cosas postizas que decía, ¿no? Eso no, era una niña poco sociable, no me gustaba tampoco mucho. Dice, ahora tenéis que ir y tienes que jugar a esas niñas de venir para jugar. Pues no me da la gana jugar con estas niñas, porque tenían una cara imbéciles además. Perdón, pero yo quería, por ejemplo, decían, no os vayáis nunca por tal sitio, pues yo iba allí porque era donde me gustaba. Ya me podían regañar, ya me podían castigar, que yo me iba allí. Odiaba el corro y la comba con toda mi alma. Oh, y las cancioncitas. Las cancioncitas eran una cosa que no me arrancaban. O en el colegio, por ejemplo, recitar poesías en francés, que las encontraba tan cursis. Yo me acuerdo, había una que se llamaba Le Drapeau, y había un niño que saludaba la bandera, y con un niño vestido de una manera que era más cursi que un repollo con lazos. Y no había manera. Y para que no me lo hicieran recitar, y para que no, cogí mi libro de fábulas y lo escondí detrás de un armario. Pues no tengo el libro, no, se me ha perdido. No tengo. Pues lee, es el de tu hermana, pues no es lo mismo. Ana María nos cuenta cómo perdió la fe, que con tanto empeño le inculcaron las damas negras. El episodio tuvo como protagonistas a una santa italiana, Santa Gemma Galgani, y a la máquina de escribir de su padre. Yo debía tener 11, era durante la guerra, que yo escribía. Entonces, papá, déjame la máquina, papá, déjame la máquina. No. Ay, papá, déjame la máquina de escribir. No. Y al final, un día me dijo, bueno, mañana la coges. Pero ojo, mucho cuidado. Y yo me puse
Y me senté y empecé, y no la tenía bien colocada y yo, con la habilidad que me caracteriza, la agarré y la fui a trasladar a otro sitio y con tan mala fortuna que se cayó y se rompió por la mitad. ¿Has visto alguna vez una máquina de escribir rota por la mitad? Jamás. Yo creo que nadie, ¿verdad? Pues yo sí, por la mitad. Y me quedé, ay, pero horrorizada, pero Dios mío, ¿cómo yo le digo a papá? ¿Pero cómo yo le digo a papá? Ay, Dios mío, ¿pero qué hago yo? Bueno, y entonces pensé, bueno, mira, oí hablar yo de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani que le hacía muchos milagros, había oído hablar yo. Y entonces dije, pues ya está. Como la fe mueve montañas, con mucha más facilidad va a recomponer una máquina. Me arrodillé así contra las cortinas, me acordaré de siempre, y decía, ahora lo pido con toda fe. Y cuando yo me vuelva, la máquina ya estará. Y venga, Santa Gema Galgani, Santa Gema Galgani debía estar sorda, porque desde luego la máquina sería partida por la mitad. Y yo desesperada, y cuando llegó mi padre, entró mi padre y lo primero que me vio a mí en la puerta llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y mira, le enseñaré. Y mi padre me miró y me dijo, vete, que no te quiero ver, vete. Me perdonó, pero y desde entonces perdí la fe. Cada año la familia Matute se iba de veraneo a Mansilla de la Sierra, un pueblo de La Rioja. Los padres, los 5 hijos, la cocinera, las criadas y la tata, Anastasia Arrizabalaga, uno de los grandes personajes en la infancia de la escritora. Es el único ser que nunca me ha defraudado, que nunca me defraudó. Anastasia le leía cuentos y era el tierno refugio de nuestra protagonista. En Mansilla, Ana María, una niña bien acostumbrada a vivir en grandes capitales como Madrid y Barcelona, descubre otro mundo. No íbamos a ninguna parte sino con nuestros padres o con la niñera o con así supervigilados, ¿no? Sí. Había niños que bajaban a la calle a jugar y nosotros nunca jamás hemos bajado a la calle a jugar. Uy, no, eso estaba mal visto. Qué cosas de aquella época. En cambio, en verano íbamos a la finca de mi madre, aquello era una maravilla. Allí sí que salíamos, íbamos a bañarnos al río, jugábamos, teníamos una chopera enorme, que aquí era como un bosque donde te podías perder, había hayedos y robledales. Encima tuvimos la suerte de que jugábamos con los niños del pueblo, eran hijos de campesinos. Y entonces estos niños, a mí y a mis hermanos, a todos, nos abrieron también los ojos hacia un aspecto de la vida que nunca hubiéramos conocido, si no. Entonces ellos nos hablaban de sus problemas, de la vida, de sus alegrías, de sus cosas, de sus terneras, de sus chotitos. ¡Ay, la morita ha parido un chotito! Yo me acuerdo que la primera vez que oí la palabra parido fue allí y no sabía lo que quería decir. Y se lo preguntó a la tata. Y le dije, tata, ¿qué quiere decir parido? Y dijo, ¿puedes venir al mundo? Y entonces, pues, me acuerdo que ellos nos preguntaban cosas y ellos decían, anda, vosotros sí que sabéis de la vida. Y los que sabían de la vida eran ellos, la vida eran ellos. También, en Mansilla de la Sierra, descubre lo que significa nosotros y los otros, es decir, las clases sociales y la desigualdad. Eso fue muy importante ver que esos niños, por ejemplo, que la muerte de un ternero era un drama, que una helada, una mala cosecha, una riada, era la ruina, era el hambre, que ir a la escuela se iba cuando se podía, cuando no, pues había que ir a trabajar al campo con el padre y la madre, ¿no? Y pequeños detalles día a día de ir conociendo las carencias de ellos y las nuestras. Y también la riqueza de ellos y la pobreza nuestra, también al mismo tiempo, ¿sabes? En muchos aspectos. Sí que me dio un conocimiento de un aspecto de la vida que es muy importante, que es la vida, con mayúscula, ¿no? Ana María Matute y sus hermanos vivían dentro de una campana de cristal que se rompería en 1000 pedazos al estallar la guerra civil. En la fundación, así se llamaba la finca de los Matute, se hacían fiestas de cumpleaños con dulces, juguetes y globos de papel que se lanzaban al aire. Eran globos de papel, eran globos de esos de papel que se encendían y volaban. Entonces esos globos pasaban por encima del pueblo, los niños los veían. Y entonces los niños del pueblo corrían, montañas arriba, iban a por los globos y los cogían, ya a veces medio quemados, y venían por la noche. Y se lo traían a mi padre. Y mi padre les decía, ay, fíjate, eran para tirar. Y les daba algo, dinero, lo que fuese. Y le preguntaban,
¿los va a arreglar? Y decía, sí, 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 yo los curaré y mañana volverán a volar. Es un recuerdo de mi infancia muy bonito. Yo tengo de mi padre recuerdos fabulosos. Era una persona extraordinaria, mi padre. Años después, Mansilla de la Sierra quedaría sumergido bajo las aguas tras la construcción de un pantano. Y no queda nada, absolutamente nada, ni de la finca, ni del pueblo, ni de los alrededores, ni de aquellos bosques a donde yo iba. Quedan los más altos, ¿verdad? Pero los que yo iba, siempre no queda nada, está todo debajo del agua. Y también allí, bajo el agua, quedó anegada y sepultada su infancia. Una infancia de la que hoy hemos hablado y que explica y hace entender la forma de ser y de escribir de esta mujer. El próximo domingo, en la segunda y última parte de este reportaje, conoceremos otros aspectos de la vida de Ana María Matute.